Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Del locutor. Claro. Ay, hoy es el día del locutor, padre, no sabía. Claro. Hoy estamos de fiesta con todos los que colaboran aquí en la radio, que son locutores. Muchas felicidades por el día del locutor. Muchas gracias, padre, muchas gracias. Corría el año de 1982, 5 de octubre, cuando presenté mi examen como locutor, y recibí el título de licenciado en comunicaciones, en locutor. Para ser locutor se requiere un examen de 100 preguntas de cultura general, un examen de idiomas, de francés, de pronunciación en diferentes idiomas, francés, alemán, japonés, español, de palabras muy difíciles o anglicismos, y por otra parte una prueba de cabina. Entonces, una vez que lo pasas, entonces recibes tu licencia que te permite actuar como locutor. Eso fue allá en 1982, 5 de octubre. Bueno, pues así que en eso andamos. Felicidades a los locutores, pero hoy estamos celebrando una fiesta muy importante. ¿Cuál es? La exaltación de la cruz, padre, o Correcto. San Materno. Yo tengo dos, no sé cuál es el que nos va a compartir. No, lo más importante es la exaltación de la Santa Cruz. Muy bien. Nosotros la celebramos en México el 3 de mayo, la fiesta de la Santa Cruz, por un privilegio especial. En México el 3 de mayo se celebra como el Día de los Albañiles, porque era la tradición de que en la colonia, cuando se empezaba una construcción, para hacer énfasis de que era Cristo el que reinaba en lugar de los dioses prehispánicos, se ponía una cruz, y entonces en torno a esa cruz era como empezaba la edificación de ese edificio colonial, y esa costumbre se quedó en México, y hoy en día también al comenzar una construcción se coloca una cruz y los albañiles se encomiendan a esa cruz. El día 3 de mayo, esa cruz se llena de flores, se lleva a la iglesia a bendecir, o invitan al Padrecito a que bendiga la obra. Y después el arquitecto ofrece una comelitona a los albañiles, y que llevan a sus esposas en algunos casos, en algunos que traen otro plan de juerga, no las invitan, se ponen una buena borrachera, y es el día precisamente de los albañiles. Bueno, en la liturgia marca este día también la exaltación de la Santa Cruz. ¿A qué se debe? Bueno, tiene su origen primero el descubrimiento de la Santa Cruz, que fue por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, el que gracias a su madre se convirtió al cristianismo, y fue el primer emperador que dejó de perseguir a la iglesia, y hubo paz. Es más, se portó muy generoso con la iglesia. Y Constantino autorizó a su madre a que fuera a buscar los signos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y la mandó junto con unos navíos llenos de soldados que llegaron a Jerusalén y descubrieron precisamente en lo que era el Monte Calvario, que había sido destruido en el año 70 por el Imperio Romano, por Tito, que destruyó el templo de Jerusalén y se llevó las piedras lo más distante para que no se volviera a construir, pero también destruyó monasterios de los esenios, y destruyó centros religiosos, y como el Monte Calvario era un lugar donde los cristianos se reunían para orar, también fue destruido el Monte Calvario, de tal manera que antes tenía una forma de una calavera, y ahora pues está oculto completamente dentro de una iglesia, que es la Iglesia de la Resurrección. Ahí Santa Elena descubrió la cruz de Cristo. De hecho, había 3 cruces, y para descubrir cuál era la verdadera cruz, llevaron a un
muerto, que acababa de fallecer precisamente, y lo pusieron en las tres cruces, y cuando lo pusieron en la cruz de Cristo, resucitó. Entonces se descubrió que era la verdadera cruz de Cristo. Ahí se levantó una pequeña iglesia que era la iglesia de la resurrección. Esto fue en el año 335 de nuestra era. Años más tarde, con los musulmanes de persas invadieron Jerusalén y se llevaron la cruz de Cristo a Persia, actualmente Irán. 14 años más tarde, en el año 628, el emperador Heraclio fue a recuperar a Irán, a Persia, la Santa Cruz. Y cuando llegó a Jerusalén, quiso llevarla al Monte Calvario, vestido con sus ropas majestuosas de emperador, pero cada vez se le hacía más pesada. Entonces el patriarca de Jerusalén, Zacarías, le aconsejó que para seguir los pasos de Cristo debía de despojarse de sus vestiduras reales e imitar a Jesús, que con toda humildad llevó la cruz sobre él. Entonces Heraclio se descalzó, se quitó sus ropas reales y en una humilde túnica cargó la cruz y pudo llegar hasta el Monte Calvario. Entonces este día 14 de septiembre, recordando precisamente la exaltación de la Santa Cruz, se celebra esta fiesta, pero para evitar que se la robaran, se partió en 4 pedazos. Uno quedó se mandó a Roma, otro a Constantinopla, actualmente Estambul, Turquía, y el otro se quedó en Jerusalén. Y el otro sector se repartió en pequeñas astillitas a las iglesias en el mundo. Así que realmente la Santa Cruz, pues quedan realmente vestigios, pequeñas astillas. Pero, ¿por qué la exaltación de la Santa Cruz? Pues precisamente porque nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo el Señor. En Él está la salvación, nuestra gloria y resurrección. Entonces, lo que sería la locura para los hombres es sabiduría divina y, de hecho, el cristianismo no adoptó la cruz como un signo de identidad en los primeros años. De hecho, la cruz recordaba precisamente ese horrendo espectáculo que se veía antes de entrar a las ciudades, donde los romanos acostumbraban a crucificar a las afueras de la ciudad a los criminales y dejar sus cuerpos ahí hasta que eran devorados por los buitres o los perros o los animales y los cuerpos en descomposición. Ese espectáculo era muy común y Jesucristo lo vio seguramente desde niño, que lo llevaban a Jerusalén. Entonces era algo horrendo. Y Jesucristo pasa por todo esto y es crucificado. De hecho, como era víspera de las fiestas de la Pascua y no podían quedar los cuerpos ahí, entonces se les quebraron las piernas a los ladrones que estaban junto a Jesucristo, de tal manera que al no tener forma de sostenerse para levantarse y poder respirar, murieron por asfixia. En el caso de Jesús, ya estaba muerto, entonces le cruzaron la lanza y el que lo cruzó, que era Malco, no, perdón, era, se me fue, Longinos era el soldado. Había perdido un ojo, no se le había botado, sino que lo tenía seco ese ojo. Y había sido herido en una batalla. Al cruzar la lanza, brotó de su costado sangre y agua, le salpicó al ojo y recuperó la vista en ese ojo. Y dijo, indudablemente, este era hijo de Dios. Longinos se convirtió al cristianismo y murió mártir tiempo después, pero fue un seguidor de Cristo. De hecho, él ayudó a bajar a Cristo de la cruz, se lo entregó a su madre, él mismo lo limpió, el cuerpo de la sangre, y ayudó a embalsamarlo, a cubrirlo con la túnica y ponerlo en el sepulcro, lo que dice la tradición. Bueno,
Ahora, ¿qué importancia tiene la cruz? Bueno, está en el Evangelio de hoy, precisamente, de San Juan, que Jesús le dice a Nicodemo, que era un jefe de la sinagoga, de alto rango, que fue de noche a ver a Jesús. Y Jesús le dice, nadie conoce el cielo sino el que ha bajado de él. Y yo te digo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, haciendo referencia a que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaba protestando contra Dios, y que querían carne, que ya de chole con el maná y quejándose, o sea, parecen escuincles latosos. Entonces mandó una serie de áspides o sea, serpientes venenosas que los mataran al por mayor. Entonces se arrepienten y le piden a Moisés, clama a Dios que nos perdone. Y Moisés intercede ante Dios y Dios le dice, manda a tu hermano Aarón que haga una serpiente de bronce y la coloque sobre un palo. Y de tal manera que alguien que sea mordido por una serpiente, al ver la serpiente de bronce, podrá vivir. Entonces así fue. De hecho, un signo internacional de la salud es una serpiente enrollada en un palo. Incluso, por ejemplo, en Egipto, que es un país musulmán, ellos no tienen la cruz roja, porque sería signo de cristianismo. Ellos tienen la luna roja. Pero el signo de salud, tanto en Egipto, en los países musulmanes como no musulmanes, el signo internacional de la salud es esa serpiente enrollada en un palo, que es el signo de salud. Jesucristo hace referencia a eso. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado para que el que crea en él tenga vida eterna, no muera. Dice, porque Dios amó tanto al mundo que le ha dado a su Hijo para que tengan vida y vida en plenitud. Es decir, Cristo en el sacramento, en el sacrificio de la cruz, nos redime. Y todo aquel que crea en Cristo y lo siga, porque no basta creer en Cristo, hay que seguirlo. Ayer tuve el ensayo con los muchachos de confirmación, con los padrinos, y algo que les insistí desde el principio, desde el primer día de clases, es que fueran pensando en qué padrinos iban a tener, porque los padrinos tienen la misión y la responsabilidad de dar un ejemplo de vida y velar por sus ahijados. De la condición es de que deben de ser católicos, practicantes, que estén llevando bien su fe. Quiere decir, si están casados, que estén casados por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que estén asistiendo a misa y comulgando. Si no van a misa cada semana, no pueden ser padrinos. Si no comulgan, no pueden ser padrinos. Es que están casados, pero por lo civil, entonces ya son legalmente pecadores, pero no están casados ante Dios. Por lo tanto, están rechazando a Dios de su vivir. Si son solteros, pues no deben de estar arrejuntados con nadie, pues, sino bien solteros, que hayan recibido la confirmación, que estén yendo a misa. Bueno, entonces siempre hago el escrutinio. Llevo aparte a los padrinos, les pregunto, oye, ¿estás casado, soltero, casado? ¿Y estás casado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Sí. No, y hago énfasis de eso. No es solamente la Iglesia Católica, porque hay unos que se casan por la Iglesia Católica Luterana, o por la Iglesia Católica Antigua, o por la Iglesia Católica Inglesa. Entonces digo, no, debe de ser católica, apostólica y romana. Hay muchas religiones que llevan el título de católicas sin ser la Iglesia Católica fundada por Cristo, pero llevan el nombre de católica, en parte para despistar y para confundir. Entonces es muy importante insistir en eso. Entonces ayer estaba platicando con alguien que le decía, ¿y vas a misa cada semana? No. ¿Y por qué? Es que tengo que trabajar. Muy bien. ¿Y de qué hora trabajas? Pues de las 5:30 hasta adelante, hasta acabar. 5:30 de la mañana. No, 5:30 de la tarde. Pues puedes venir a misa a las 9 de la mañana.
No, pero es que tengo otro trabajo. Ah, sí, mira, nada más. Y luego al final le dije, eh, faltar a misa es un pecado. ¿Por qué? Porque tú estás prefiriendo al trabajo que a Dios. Es más, trabajar en domingo para lucrar es un pecado. Si tú tienes opción de trabajar otro día y descansar en domingo, a mí me maravilla amigos míos que tienen restaurantes y que justamente el domingo, que es el día de mayor turismo, ellos cierran porque lo dedican a Dios, siendo un negocio. Ellos prefieren perder dinero, pero no perder a Dios. Es algo ejemplar. Entonces, si tú tienes un trabajo del cual depende el bienestar de otros, como sería pues la limpieza de un hotel, si no limpias el cuarto el domingo, los huéspedes van a estar muy incómodos. Entonces tienes que trabajar, obviamente, en domingo. Pero, o por ejemplo, eres transportista. Si no trabajas en domingo, la gente no va a poder movilizarse, ni siquiera va a poder ir a misa. Entonces tienes que trabajar. O si eres doctor o enfermera o policía o bombero, pues tienes que trabajar aunque sea domingo, pero estás ofreciendo un servicio a Cristo en los demás. Pero busca el tiempo para asistir a misa. De hecho, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos te defiende diciendo que nadie puede impedirte ejercer tus servicios religiosos, ni siquiera los patrones tienen por obligación que darte un tiempo para que ejerzas tus servicios religiosos. Seas musulmán, budista, hindú, católico, lo que sea, tienes derecho por la Constitución a que se te permita ejercer tus servicios religiosos. Bueno, yo le dije a este señor, fíjate que no puedes ser padrino si no buscas tu tiempo para ir a misa. Tienes un día libre, ¿sí? ¿Qué día es? Pues no, varía. Ok, el día que varíe, el día que sea, si no puedes asistir a misa los domingos, ve ese día libre. No es lo mismo que la misa dominical, pero te estás alimentando de la palabra de Dios y de la comunión. Eso es muy importante. No, pues juras tú que puedes ante Dios. A mí me puedes engañar, pero no a Dios. ¿Te comprometes? No, pues no puedo hacer eso. Bueno, piénsalo y al final del ensayo te pregunto. Al final del ensayo dijo, ay, quédense con esas payasadas. Le digo, a ver, espérame, ¿por qué son payasadas? Porque en la iglesia no se puede decir chistes ni se puede hacer bromas como usted las hace. Ah, o sea, la bronca es conmigo. Es decir, te caigo gordo. Bueno, pues ve a otra iglesia donde haya un sacerdote que no te caiga tan gordo, pero ve a misa. No, es que se falta el respeto en la iglesia haciendo chistes y demás. ¿Quién te dijo? La misa es una fiesta. Y en una fiesta no se trata de estar serios, se trata de estar alegres. Total, que la bronca era conmigo, pero es un pretexto, ciertamente, para justificar su flojera para no ir a misa. Y dice, yo prefiero quedarme en casa que ir a escuchar una misa donde se falta el respeto a Dios con tantas risas y cuentos y demás. Le digo, fíjate cómo influye el diablo. No, pero yo creo en Dios. El diablo también cree en Dios. Pero el diablo sí va a misa, fíjate. Entonces, no busquemos pretextos. El hecho es seguir a Cristo y aprender de Él y dar testimonio de este Cristo que vino a salvarnos, enviados por el Padre para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Ok? Mi querida Esperancita, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatelos. Claro que sí, padre. Tenemos ya 3 preguntas hasta el momento. La primera nos pregunta que qué se puede hacer con la cera que se cae de los cirios benditos. Recogerle y echarle a la basura. Es decir, recordemos una cosa. Por ejemplo, en el caso del cirio pascual, es signado con los signos de Cristo, la cruz, el alfa, el omega, el principio y fin, las llagas de Cristo representadas por los clavos,
y pasa a simbolizar, a representar a Cristo, pero no es Cristo. En cambio, la Eucaristía, el pan eucarístico y el vino que se convierten en la sangre de Cristo, no representan su cuerpo y su sangre, son Cristo. Cristo verdaderamente presente es su cuerpo y es su sangre, no es una representación. Ahí está la presencia real de Cristo. En el caso del cirio se puede caer, se puede hacer pedacitos y todo, no hay problema, se pone otro cirio. Pero a Cristo no le pasó nada, no se profanó a Cristo. Lo representa y por eso veneramos ese cirio recordando que Cristo ha resucitado, pero no es Cristo. Entonces, cuando se derrite y se llena de cera y se cae al suelo o lo que sea, pues hay que recogerla y hay que cuidar que no se manche la alfombra o el piso. Pero los pedacitos de cera a la basura, no hay problema. O sea, el cirio tiene una función litúrgica y en cuanto cumple esa función tiene ese significado y ese simbolismo. Pero cuando ya no tiene esa función de cirio, cuando son esos pedazos, pues tranquilamente a la basura, no hay problema. ¿Ok? Muy bien, padre. Tenemos otra pregunta. Saludos de nuestros amigos Pedro y Toñita y dice que padre, todos los requisitos para padrinos están muy bien. El problema es en muchos lugares no piden casi nada. Hablando de lugares católicos y por eso muchas personas buscan estos lugares. Un día toqué este tema y me dijeron que al cabo ni los cumplen. No, es que se trata, digo, yo soy muy serio en ese aspecto. Yo trato de ayudar en todo lo posible a quienes solicitan algo y que no pueden lograrlo por alguna situación. Yo les ayudo a cumplir. Por ejemplo, personas que están arrejuntadas nada más, que dicen, pues es que ya estuvo casado antes por la iglesia. Ah, a ver, vente, vamos a platicar qué situación te llevó a ese matrimonio porque se destruyó. Yo te ayudo a la anulación del matrimonio, a que hagas el trámite para que se someta a juicio y se confirme si realmente fue nulo desde su principio o sigue siendo válido. Yo te ayudo en todo lo posible, pero yo ayudo a la gente a que cumpla. Yo los invito a que se comprometan, pero yo también me comprometo a acompañarlos, a seguirlos, a buscar, a ayudarlos, a apoyarlos. Yo soy muy serio en ese aspecto, pero soy muy exigente. O sea, la iglesia, las normas del Código de Derecho Canónico exigen que un padrino, por lo menos haya un padrino o una madrina, que sí cumpla con esos requisitos. Es que de los papás no se pide nada, los papás pueden ser ateos, pueden ser narcotraficantes, asesinos a sueldo, lo que sea, no hay problema, no se les niega nada. De los papás no se pide nada. ¿Por qué? Porque los niños no tienen la culpa de escoger papás. ¿Quién sabe la clase de papás que te hayan tocado? Papi, ¿por qué te casaste con mi mami por tu culpa? Entonces los niños no tienen la culpa de escoger papás. Pero los papás sí tienen la responsabilidad de elegir padrinos ejemplares, padrinos que estén dando un testimonio de vida, que se preocupen ciertamente por ver que el ahijado va creciendo en la fe, va cumpliendo, se está portando bien, y esa es la misión de los padrinos, y debe de ser constante, cercana. Ahorita a la distancia ya no hay problema, porque tenemos WhatsApp, tenemos teléfono, tenemos formas de comunicarnos, y por lo menos una vez a la semana ponte en contacto con tu ahijado y ve qué tal va creciendo y demás. Entonces esa es la responsabilidad de los padrinos, y jalar las orejas y darles sus coscorrones a los compadres si no se están portando bien, ¿ok? Bueno, pero si la iglesia exige que por lo menos un padrino o una madrina sean católicos practicantes, ¿ok? Muy bien, padre, muy acertada la respuesta. Nos decían ahí pues que quién tenía la culpa. ¿Quién tiene la culpa de cuando sucede eso? Pues yo creo que los dos, una parte de Mira, cada uno. créeme que hay padrecitos medio flojitos, ¿eh? A mí me sorprendió durante la cuarentena. Vi un meme de un gatito que le preguntan, ¿y qué hiciste con la cuarentena? Y el gatito es así, ¿había que hacer algo?
Cuando tuvimos una reunión de los sacerdotes de la diócesis en tiempo de la cuarentena, el obispo estaba al pendiente de todos y preguntaba que cómo nos sentíamos. Y hubo uno que otro que dijo, aburrido. Dije, válgame Dios, ¿cómo puede ser posible que estés aburrido en este tiempo en que nosotros tenemos que trabajar más? O sea, durante el tiempo de la cuarentena yo estuve trabajando intensamente. Había que reinventarse. Ahí es cuando empezamos con los programas diarios, con Chavita, que me estuvo acompañando todos los días, por eso es mi consentido, antes de empezar a transmitir en imagen, en vivo. Estábamos en el radio, pero fue cuando me comprometí todos los días, porque antes tenía el programa una vez a la semana. Dije, vamos a entrarle todos los días, pero vamos a trabajar. Y estuve llamando por teléfono a cada uno de mis feligreses, estuve reinventándome, transmitiendo la misa, pero también empecé con la catequesis a través de estos medios. O sea, hay que reinventarse, hay que estar creando, o sea, no te puedes aburrir. Pero hay padrecitos muy aburridos, que no tienen iniciativa y que son, ay, déjalo, total, ahí se va. No, hay que tomar muy en serio nuestro ministerio. Ujú. Pero de que los hay, ni modo. Bueno, pero no hay que buscar los culpables. Cuando a uno tiene ganas de aprender, uno busca dónde aprender, ¿verdad? Ujú. Muy bien, Muy padre. bien. Sí, Dime, tenemos, Esperancita, tú. sí, tenemos una pregunta que es relacionada con el mes que estamos viviendo, el mes patrio, Ujú. y nos dice que si el compositor del himno nacional mexicano sería, pensamos que es católico, porque en el primer Jaime verso, Nuno y Boca Negra. sí, dice, porque en el primer verso dice, ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz, el arcángel divino, que en el cielo su eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Correcto. Sí, allí no había dificultad, todos eran católicos en ese entonces. Y no me acuerdo si fue Jaime, si fue Nuno o Bocanegra, uno de los dos era cubano. Uno compuso la letra y el otro compuso la música. Y el, a uno de ellos, su mujer lo encerró en un cuarto y no lo dejó salir hasta que escribiera, hasta que terminara con el himno. Ujú. Entonces fue el himno nacional, que fue, y es muy hermoso realmente, pero es muy bélico, pero es lo que acababa de vivir México precisamente después de la independencia, o sea, y retumbe en el centro de la tierra el sonoro rugir del cañón. Y recuerda que recuerda que tienes un soldado en cada uno de tus hijos y que para ellos un sepulcro, para ti los laureles de gloria y para ellos un sepulcro de honor. O sea, es muy bélico, pero cada uno de los versos del himno es hermosísimo, es un poema en bello, ¿no? O sea, realmente ojalá y que llegara a ser en lugar de un himno de guerra, llegara a ser un himno de paz. En algún momento, cuando haya un presidente inteligente y que busque realmente la prosperidad de México y la paz de México, ojalá que se considere modificar, no excluir, pero sí modificar un tanto la letra para que sea un himno de paz. El himno es bellísimo, pero como que deberíamos de buscar impulsar la paz. Uh-huh. Sí, Muy claro bien. que sí. Y si nos ponemos a ver en todos los eventos que distinguen a México, siempre se comienza, en todos los deportes y todo se comienza con el himno nacional, ¿verdad? Ah, sí, no, eso es por ley. También en Estados Unidos se comienza con el himno nacional de Estados Unidos. Incluso yo hago la celebración del grito de independencia y por ley debemos de empezar con el himno de los Estados Unidos antes que el himno de México. Entonces se canta el himno de los Estados Unidos, o cuando menos se pone la música y guardamos silencio con respeto al himno de los Estados Unidos. Y ya posteriormente empezamos con la celebración del
el grito de independencia y cantamos el himno nacional mexicano. Pero va primeramente el himno de los Estados Unidos. También aquí en este país se debe de llevar la bandera de los Estados Unidos en cualquier evento. No es la bandera de México, de Nicaragua o de Colombia sin que esté presente la bandera de los Estados Unidos. Si no, se consideraría como una invasión o como una usurpación de este país. Entonces, lo mismo en México. En México no se puede ondear otra bandera si no es la bandera mexicana. La bandera de México está presente. Y todo evento deportivo empieza con el himno nacional en cada país. El himno de cada país, me refiero. Sí, claro que sí. Nada más que todos los que cantamos el himno desde niños, porque siempre en la escuela lo cantábamos, pero yo pienso que la letra como que no nos entraba. Digo, en detalle, porque sí es maravilloso el Mexicanos himno. al grito de guerra. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. ¿Tú sabes lo que es el bridón? No, padre. ¿Y el acero? El acero, pues es el fierro de las balas, yo creo, ¿no? No, es el acero aprestad y el bridón. Es decir, Retiembla en sus senos la tierra, al sí, sonoro pero rugir del cañón, ¿no? el No viene acero, por ahí. las espadas eran de acero. Entonces era aprestad las espadas, o sea, con las espadas o con el machete, listo para pelear. Porque de hecho el ejército insurgente de Miguel Hidalgo eran campesinos y llevaron machetes. Y eran bien machotes, pero llevaron machetes. Espadas, eso solamente los grandes militares, ¿no? Los capitanes, pero era el acero aprestad y el bridón, la brida del caballo, ese es el bridón. ¿Sí? Y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón, ¿sí? O sea, te confrontas a todo el peligro, a todas las batallas, pero debes de estar listo a defender a la patria, estar dispuesto a luchar por el bienestar de la patria. Eso es lo que te invita el himno nacional. Mi mamá acostumbraba cuando había temblores o cuando había relámpagos o había una tormenta fuerte rezar el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y me acuerdo que una vez estaba tan fuerte el temblor que mi mamá empezó: proclama mi alma la grandeza del Señor y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Ajá. Muy bien, padre. Pues cada símbolo tiene un porqué. Padre, ¿nos podría decir la importancia de las campanas? Porque sabemos que la independencia comienza también con don Miguel Hidalgo y con las campanas, porque siempre en las campanas, en todas las iglesias, en todos los, hay momentos donde la campana nos dice algo con el puro sonido. Sí, bueno, la campana tiene diferentes toques que ya no estamos acostumbrados a ellos, pero es la llamada a misa, y al terminar de la campanada se toca una campanada, quiere decir primera llamada. Luego a los 5 minutos se vuelve a tocar y al final se toca 2 campanas, pan, pam. Y luego otra vez la tercera llamada es el repique de campanas y al final un silencio y luego 3 toquidos, tan, tan, tan. Entonces es la tercera llamada. O sea, si ya no llegaste a misa, ya llegaste tarde. El toque de muerto, el llamar a muerto es más lúgubre, es decir, es el sonido seco de la campana, plan, plan, o sea, alguien falleció. El sonido de emergencia, que es el repique constante de campana, y había diferentes toques que ya no conocemos hoy en día. Ahora, ¿qué sucedió? Resulta que mañana es la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Por lo tanto, era la fiesta parroquial del pueblo de Dolores, allá en Guanajuato. Entonces era, por cierto, un pueblo muy bonito donde venden helados, nieves de aguacate, de queso, de chicharrón, en serio, nieve de tequila, nieve de ese ron, nieve de vainilla, de todo lo que te imaginas,
unas nieves deliciosas allá afuera de la iglesia de Dolores. Qué hermoso, ¿eh? Una iglesia preciosa ahí. Sentí una emoción tan grande de ver la casa de don Miguel Hidalgo y cómo él fue a la iglesia donde él celebraba y predicaba. A mí me emocionó mucho estar ahí. Ese sacerdote que tuvo el valor de dar la vida por sus hijos, por sus hermanos, como de invitar a los mexicanos a luchar por el mal gobierno en contra de Napoleón, no en contra de España, fíjate, ya lo habíamos explicado, pero era la fiesta de Nuestra Señora de Dolores, así que la gente estaba preparada para esto. Fue propiamente la madrugada del 15 de septiembre, entonces la gente pensaba que era la fiesta patronal y ya nos retrasamos con los cohetes, pues órale. Entonces asistieron, pero el padre Miguel Hidalgo los invitó a luchar en contra del mal gobierno, en favor de Fernando VII de España. Viva Fernando VII, y viva la Virgen de Guadalupe, viva México y a matar gachupines. Entonces ese ejército alebrestado salieron de sus casas y dejaron Dolores para ir a la lucha en contra del mal gobierno. Ya con el tiempo tomaría su rumbo hacia la independencia de España, que fue ya finalmente el 27 de septiembre del año 1821, o sea, 11 años después de haber iniciado la guerra. Muy bien. Muy bien, padre. Acá Ostesia Domínguez nos hace un comentario, dice que llegó un sacerdote a su pueblo para anunciar la celebración de la misa y no sabía tocar y la gente llegó con cubetas preguntando dónde estaba el incendio. Así es que el toquido de la campana les anunciaba incendio, yo creo. Hortensia es gallega, de Pontevedra, y me platica que frecuentemente hay incendios allí, hay bosques, entonces la gente ya está preparada para atacar los incendios y va la gente, la gente del pueblo va con cubetas llenas de agua y todo para apagar los incendios y tiene también una forma de apagarlos muy especial que ella me decía, que era contra el viento para evitar que se expandiera, que hay que cortar algunos árboles también para evitar que se extienda y que muchas veces el acarrear agua pasándola de mano en mano para ir pasando cubeta rápido. Así que, Hortensia, muchísimas gracias por tu comentario. Dios te bendiga. Claro que sí, padre. Pues con esto nos vamos este día, yo creo, porque ya es la hora. Faltan 2 minutitos más. ¿Hay alguna otra pregunta, chisme o comentario? La última, en 2 minutos, si le responde en 2 minutos, es, ¿hay alguna razón por la que hay que sonar la campana cuando alguien muere? Bueno, antiguamente no había celulares, no había WhatsApp, entonces, y mucha gente no tenía teléfono, entonces la forma de comunicar que llamar a muerto significa a alguien importante en la comunidad ha fallecido, entonces era la forma de comunicar la noticia. También había diferentes formas de tocar, como he vuelto a decir, que era emergencias o demás, entonces se tocaban las campanas de alguna manera muy diferente. Entonces era la forma de comunicar al pueblo. Ha fallecido alguien y la gente iba a la iglesia para ver quién había muerto. Muy bien. En mi parroquia, bueno, en mi comunidad le decían que los dobles. Si había dobles es que alguien murió. Bueno, ¿sí? Pues, también en la XCW, cuando se daban campanas, tin, tan, don, dan, XEW, la voz de la América Latina desde México, transmitiendo desde Ayuntamiento 52, Ciudad de México. Entonces esas eran las campanas que se daban para anunciar la identificación. Pero cuando moría alguien, se tocaba tin, tan, ton, dan, dan.
Entonces era anunciar que había muerto alguien. Y la tradición es de que cuando muere alguien famoso, mueren dos más. O sea, normalmente vienen trío. Y sí, efectivamente mueren uno, luego muere el otro y muere el otro. Van seguidos. Ajá. Y eso es increíble, pero se da entre los artistas. Cuando muere un artista, mueren otros dos más. Uh-huh. Ay, Dios. Entonces, con la reina faltan otros dos, padres. Se fue la reina y faltan No, otros dos más. No, en México me refiero. Oh, en México. Sí. En México somos más así. Ajá. Bueno, pues, padre, usted dirá. Pues ánimo, me dio mucho gusto estar contigo, Esperancita, y con todos ustedes que me admitieron en su casa. Así que felicítame a todos los locutores porque hoy es el Día del Locutor. Y pues nos despedimos, que Dios les bendiga, les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Claro Hasta que sí, mañana, padre. Los saludos por parte de usted y las mañanitas también por parte del ministerio. Ahorita les ponemos las mañanitas a todos los locutores y también para usted. Ánimo, Dios te bendiga, gracias. Gracias, padre, Dios lo bendiga también a usted y gracias por estar con nosotros. Chao. Chao, padre. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.